Seguimos en punto de partida, estamos en comunicación con Emilio Tenti Fanfani, sociólogo, especialista en educación, ha estudiado mucho estos temas de la educación desde un enfoque integral, desde una mirada integral para entender un poco todas las perspectivas que se cruzan, todos los abordajes que son necesarios a la hora de pensar, a la hora de reflexionar sobre pedagogía, sobre educación, y particularmente hoy vamos a empezar charlando sobre una temática que es central y nos apasiona a nosotros, tiene que ver con la creatividad, ¿no? Si uno piensa en los últimos tiempos, se ha instalado un discurso dominante sobre creatividad donde generalmente se la disocia de determinantes sociales, ¿no? Se piensa en la creatividad como, digamos, una situación que se puede resolver mediante pequeños cursos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, escuchamos gurú de todo tipo y realmente hay que reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Qué tipo de ecosistemas tenemos que generar socialmente, familiarmente, para generar una niñez vinculada a la creatividad, ¿no? Y no solamente la niñez, sino todas las edades, pero particularmente los niños. Emilio, ¿cómo estás? Un gusto, Luis, un gusto conversar con vos. El tema es por demás amplio. El discurso de la creatividad es relativamente, diríamos, novedoso, irrumpe con cierta insistencia en el campo de la educación, de la pedagogía, pero también en el campo social. En el campo social, ¿no? Quizás tiene que ver, un poco hay que preguntarse por qué. Quizás uno como sociólogo siempre no tiene que ser ingenuo. Lo primero que hay que preguntarse acerca de estas cosas novedosas en el campo discursivo es ¿de dónde viene? ¿Cuándo se comenzó? ¿Por qué se empezó a hablar de creatividad? Decía, no tomarlo como un dato, no es que alguien descubrió la creatividad, entonces, bueno, hablamos de creatividad. Lo mismo sucede con otras prácticas sociales, en el campo de la educación, la evaluación. Yo siempre le digo a los jóvenes investigadores que quieren hacer alguna tesis sobre evaluación, pregúntate primero de dónde vino la evaluación. ¿Por qué se habla de evaluación ahora y hace 30 años no había evaluación? No se hablaba de evaluación en el mundo de la escuela, o se hablaba en otro sentido. La evaluación es lo que hace el maestro para comprobar el grado de conocimiento, de apropiación que tienen los chicos. Era el examen, digamos, la evaluación era el examen antes. Ahora se habla que hay que evaluar todo, evaluar las políticas, evaluar programas, evaluar el sistema educativo, medir rendimiento, comparar los rendimientos de unos chicos con otros chicos, en fin, todo esto que se hace con PISA. ¿Por qué aparece la evaluación, no? ¿Por qué aparece el discurso de la creatividad? Eso sería interesante, lo primero, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué racionalidad tiene? ¿Qué condiciones sociales explican el surgimiento de...? Quizás uno para empezar a dar algún tipo de respuesta, digamos, ¿no? Creo que se relaciona con el tipo de capitalismo con el que nos estamos enfrentando, ¿no? El primer capitalismo, el capitalismo, digamos, clásico, la acumulación, el crecimiento, ¿en qué se basaba? Se basaba en vender el mismo producto a mucha gente. Ese fue el Fordismo, ¿no? El mismo modelo de auto, ¿cuál era el negocio? Y conquistar mercado, venderle a mucha gente el mismo auto, ¿viste? Hoy en día, el capitalismo no se interesa tanto por ampliar los mercados, sino por venderle nuevas cosas a los mismos clientes. Por ahí está el tema de la creatividad. Lo que hay que hacer ahora es, como en el campo de la cultura, del arte, ¿no? Los productos son cada vez más efímeros. Hay que sustituirlos rápidamente. No se trata ahora del mismo producto que salió bueno, ahora vamos a conquistar mercado, a vender más gente este mismo producto y ahí hacemos negocio. El motor de la acumulación hoy en día es justamente la creatividad, la novedad. Hay que vender la novedad. Todo producto que sale al mercado ya es viejo. Si te das cuenta, todo. Entonces, es como el caso de la moda. ¿La moda cuánto vale? Qué sé yo, el pantalón de moda o el vestido de moda de este invierno, temporada otoño-invierno, ¿viste? No dura nada. Ya cuando compraste el objeto de moda, ya aparece otro que lo supera. Te pasa con el celular, ¿viste? Vos crees que tenés lo último. Los que compran los celulares son los tipos que ya tienen celular.
No es que la empresa gana más incorporando a nuevas fracciones de la población que antes no tenían celular, entonces le venden el celular y ahí hacen negocio. No, le venden celulares nuevos a los que ya tenían celulares. Se vende el auto nuevo a los que ya tenían autos, ¿me entendés? O sea, por eso es todo este discurso de la creatividad, de la innovación permanente, porque el capitalismo y es un capitalismo que vende la novedad. En todos los campos, ¿no? En el campo de la cultura, del arte, un producto cuando ya sale ya es viejo. Ya hay otros 2 o 3 atrás que vienen, viste, en la carrera. Uno cree que está en lo último y nunca estás en lo último. Tenés que estar Entonces, estas empresas estoy hablando del capitalismo competitivo, del motor, de la locomotora del capitalismo, no de los que fabrican escobas, que hace años que venden las mismas escobas, viste. No necesitan cambiar ni el palo ni la paja del escoba. Estamos hablando del capitalismo que es el capitalismo más dinámico, el que arrastra, el que marca tendencia, digamos, en estos momentos. Yo creo que eso tiene que ver con esta cosa, ¿no? Esto cambia los modelos de gestión, o sea, hay que romper con las rutinas. Se requiere otro tipo de agente humano, otro tipo de productor. Por eso que tiene que ser creativo. Has visto que en todas las estanterías de las librerías, donde ven los libros de management, aparecen varios temas así de moda. Liderazgo, creatividad, comunicación, trabajo en equipo. Bueno, no es que es un invento de los administradores, no son inventos científicos, sino que son nuevos dispositivos que tienen que ver con la modalidad de desarrollo del capitalismo. Digamos esto primero, ¿no? Que la creatividad hoy es, ¿cómo diría yo? Es el negocio. El negocio está en la innovación, en la creatividad, en la renovación de los productos. Entonces hay que formar tipos creativos. No tipos habituados a cumplir reglas. En el primer capitalismo, ¿qué se enseñaba? Orden, puntualidad, limpieza. Formar gente que obedezca. Gente obediente, que respete reglas y reglamentos. Ahora no, al contrario, se requiere gente, ¿cómo te diría yo? Que sea capaz de inventar nuevas reglas. ¿Me entendés? O sea, gente que invente, gente que cambie. En el plano de la producción, ¿eh? No sucede lo mismo en el plano social. En el plano social es difícil. Claro. Es un poco el imperio de la disrupción, ¿no? En ese sentido, Emilio. Sí. Entonces otra cosa es preguntar, por eso el tema de la imaginación, la creatividad, digamos, cómo sacar individuos creativos, no obedientes a reglas, no rutinarios. La creatividad se opone a la rutina, al automatismo, ¿viste? Y la creatividad requiere reflexividad. Obviamente que se exagera con este discurso. Una cosa que hay que aclarar es que no se puede ser creativo todo el tiempo. Necesitamos de la rutina. Imagínate vos si tuvieras que todos los días ser creativo, ¿viste? Porque hay un discurso ingenuo que hay que ser creativo todo el tiempo. Vos te levantás a la mañana, más o menos a la misma hora, te cepillás los dientes con el mismo cepillo, la misma pasta dentífrica, inauguramos el año escolar y hacemos el discurso, en los cumpleaños así, hacemos lo mismo, traemos una torta, ponemos la velita, cantamos el cumpleaños feliz. ¿Viste? La mayoría de nuestros actos va a la calle, camina, mira el semáforo, cruza. O sea, no es que estamos inventando todo el tiempo, es mentira. Hay muchas rutinas. La creatividad hay que entenderla en relación con la rutina. Hay que tener, digamos, adoptar un punto de vista relacional. Entender el cambio requiere entender la rutina. En la vida hay mucho más rutina que cambio. O como dijo un poeta, ¿no? No me acuerdo quién era. Dijo una frase muy ocurrente. Yo no soy poeta todo el tiempo, decía el tipo. Soy poeta de a rato. A veces somos creativos y tenemos suerte, ¿viste? Vos por ahí, che, se te ocurrió algo nuevo en el programa, ¿viste? Y lo hagamos entrevistas de otra manera, qué sé yo, hagamos entrevistas de a dos, te inventaste otro. Pero no es que sos creativo todo el tiempo, es algo que aparece por ahí. Seguro. Constante, permanente. Quizás en las empresas modernas sí, tiene que ser permanente. Vos tenés que cambiar. Los tipos que trabajan en Silicon Valley, que fabrican celulares, los que fabrican películas, series, productos simbólicos, esos deben estar cambiando permanentemente. Tenés que cambiar permanentemente de producto. Ese es un plano muy interesante el que aportás, Emilio, pero también es cierto que desde la base social, mirado desde la base social, el tema de la creatividad, no desde las corporaciones, no desde el interés del capitalismo concentrado, sino desde la base social, la creatividad es fundamental, ¿no? Para aquellos... para los niños, sobre todo, ¿no? Porque de alguna manera le está brindando una herramienta fenomenal a futuro, ¿no? Es todo un debate del que hay que dar en ese sentido y qué lugar ocupa
la creatividad dentro del sistema educativo, ¿no? Es algo que, bueno, lo hemos charlado en otra oportunidad. ¿Qué reflexiones te merece este tema? No, bueno, yo digo que obviamente tenemos que formar chicos abiertos a la creatividad, dispuestos a la invención, al cambio, pero yo incluiría también el cambio social. No, no, cuando yo decía que en el campo social hay más conservadurismo que creatividad, ¿no es cierto? Esta grande capital, este gran capital que vive y vende la novedad, que vende la creatividad, en el campo social vende el conservadurismo. El neoliberalismo tiene una cara conservadora, no quieren cambiar las reglas, no quieren cambiar derechos, ¿viste? Darle nuevos derechos es muy difícil, democratizar la sociedad, el cambio social sigue siendo difícil. Entonces tenemos que formar individuos en las escuelas que estén abiertos a la creatividad en el mundo de la producción. Eso sí, te lo van a aceptar, porque obviamente el capitalismo requiere este tipo de gente, no requiere gente rutinaria, o va a requerir en un porcentaje cada vez menor de gente que haga tareas rutinarias, donde, ¿viste? El conformismo, la obediencia a reglas se convierte en algo, la puntualidad, ¿viste? Es algo que tiene un alto valor. Así tenía mucho valor en la primera escuela, porque el capitalismo no era un capitalismo rutinario. Bueno, ahora sí, tenemos que desarrollar la creatividad en las escuelas, pero ahí viene entonces el tema. Entonces hay una inflación del discurso de la creatividad. La primera inflación es esta que te decía antes, ¿no? Que siempre tenemos que ser creativos. No, no se es creativo todo el tiempo. Y segundo, un poco lo planteaba vos al inicio de la conversación. Hay que preguntarse cuáles son las condiciones sociales, culturales, subjetivas y objetivas de la creatividad. Las subjetivas, que alguna vez lo conversamos, digamos, yo soy un crítico de este concepto de la creatividad, digamos, formar creativos de la nada. La creatividad supone el respeto a una tradición, fíjate qué increíble, supone la apropiación de una tradición. El tipo que quiere ser creativo en física, en el campo científico, ¿no? O en el campo estético incluso, un pintor que quiere ser creativo, tiene que ser conocedor de la pintura, de la historia de la pintura, de los distintos estilos. Es lo mismo que en física. ¿Quién va a inventar algo nuevo en física si antes no se ha apropiado? O sea, no se opone a la idea de transmisión de la cultura. Claro. Viste que la pedagogía moderna se acelera, se va, como le encantan las modas a los pedagogos, ¿viste? Ahora todo creatividad. No, pará. Dice, no hay que enseñar contenido, hay que sacar creativo. ¿Creativo de qué? De la nada. Nadie crea de la nada. No hay historia. No, yo decía, solo Dios creó el mundo de la nada. Los seres humanos creamos a partir de un material, creamos a partir de lo creado, a partir de lo inventado ya. O sea, el que más se apropia de una tradición, tanto en la física, el que más se apropia de Einstein, de la teoría de la relatividad, teoría de los quantum, en el campo de la sociología, el que más se apropia de Marx, de Weber, de Durkheim, y así en toda la disciplina, es el que tiene más probabilidad de inventar, de superar lo creado, ¿me entendés? O sea que hay que tener un respeto. Primero hay que apropiarse, digo primero, lógicamente, formar individuos creativos requiere formar individuos cultos que se han apropiado del conocimiento. Esas son las herramientas, a su vez, para superar el conocimiento creado. Eso es lo que tiene el conocimiento interesante. La ciencia verdadera es crítica hasta de la propia herencia. Pero primero tenés que apropiarte de esa herencia. El ignorante después inventa el hilo blanco, ¿viste? Que le pasa muchas veces en cierta disciplina, ¿viste? Aparece un tipo y inventé el método no sé qué de pedagogía. Porque no inventó nada, ya lo dijeron otros pedagogos hace 100 años, ¿viste? Le pasa como el tipo no conoce, cree que ha inventado y lo hace, como dicen los mexicanos, inventan el hilo blanco, se inventan lo ya inventado, ¿viste? Por ignorancia. Entonces la auténtica creatividad, la creatividad de la innovación, la originalidad requiere un respeto por la tradición. No hay que oponer tradición a creatividad, lo primero, ¿no? Digo, yo lo insisto con esto. Solo Dios creó el mundo de la nada. Bueno, si crees en Dios, ¿no es cierto? Dios creó el mundo de la nada, no es que el tipo que inventa, no sé, una nueva teoría de la comunicación, un nuevo combustible, ¿viste? Para viajar al espacio, es porque primero aprendió tiene todo conocimiento de la energía, de la historia de la energía, de todas las teorías anteriores, de todas las tecnologías ya existentes, y de ahí el tipo da un pasito más allá. Entonces, en la escuela, formar individuos creativos supone también formar individuos cultos, individuos que se han apropiado de una tradición. En segundo lugar, hay otra, digamos, idea errada de la creatividad que también conversamos en algún momento con vos. Esta idea de que existe el creativo individual, la creatividad como una propiedad del individuo, del genio. Tenemos esta mitología del genio, ¿viste? Que se asocia un poco a la mitología social del self-made man, del hombre que se ha hecho a sí mismo. Que es en el fondo estas dos ideologías
es una ideología de tipo individualista, de creer que la sociedad es una suma de individuos. Hay individuos geniales, súper inteligentes, súper dotados, ¿no? Hay muchas palabras para... Y ese es el que crea, inventa, el inventor suelto. Eso ya no es... No sé si alguna fue así, pero hoy en día en la ciencia moderna, en la tecnología moderna, en la sociedad moderna, nadie inventa nada solo. Las invenciones, la novedad surge del trabajo en equipo, de la cooperación de grupos de individuos. Cooperación que requiere obviamente de soportes institucionales. Tienen que haber grandes instituciones, centros académicos, institutos de investigación, que congregan a gente, ¿no es cierto?, que tienen, por lo tanto, un edificio, recursos financieros, recursos tecnológicos, tienen que tener equipamiento, ¿viste? Cosa que está fuera del alcance de un individuo suelto. El individuo suelto no tiene el instrumental que requiere, por ejemplo, digamos, los recursos hasta financieros, todos los recursos financieros que requieren, la continuidad, la permanencia. O sea, que requiere de instituciones fuertes, ¿entiendes? Esto también hay que inculcarlo en la escuela. Romper con este mito. Esto que mencionás, Emilio, tiene que ver estos ecosistemas, ¿no? Claro. Que permiten, digamos, el desarrollo del individuo, de los individuos, estos ecosistemas sociales que tienen que ver con el Estado, que están estrechamente ligados al Estado. Y de alguna manera se opone esta idea a esto que ha vendido tanto el neoliberalismo, ¿no? El emprendedor, ¿no? Que sobre todo ha surgido de la mano del discurso de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, del neoliberalismo más crudo, ¿no? Que después tuvo su vertiente tan fuerte en Latinoamérica, sobre todo en Chile, y donde asimismo hay estudios elaborados donde se enmarca el fracaso de la idea del emprendedurismo, ¿no? Como sujeto trascendente, por así decirlo, ¿no? Bueno, esto es muy claro y se expresa también en la ideología de la meritocracia. La meritocracia afirma que la posición elevada, media o privilegiada o subordinada que los individuos y los grupos tenemos en la sociedad depende de dos factores. Depende del genio, de las dotes naturales, la inteligencia y del esfuerzo, ¿no? Esta idea de que por ejemplo, los privilegiados están allí y disponen de bienes cuantiosísimos y se lo merecen, porque los tienen porque han sido son genios, son geniales, supieron cómo mover la plata, cómo hacer negocios y se esforzaron en sus negocios, o sea, se dedicaron fuertemente a eso, trabajaron, se esforzaron. Cosa que no es cierto. Acá hay un gran sociólogo argentino, lo digo entre comillas, que creo que fue un sindicalista Barrio Nuevo, que dijo una gran verdad sociológica, el tipo con su ingenuidad. Dijo, en este país nadie hizo plata trabajando. O sea que si uno examina el origen de las grandes fortunas, pero tenemos que introducir otros factores muy ajenos al mérito, a la inteligencia, al esfuerzo. Tenemos que, para entender la concentración de los grandes latifundistas del campo, no hay mérito. Está la campaña del desierto, está el reparto de la tierra en la época de Roca, ¿me entendés? Es mentira que los que tienen, no sé, 20, 50 mil hectáreas de tierra, lo tienen porque son súper vivos, súper inteligentes, supieron acumular porque son inteligentes y porque se esforzaron, trabajaron tanto que pudieron comprarse 50 mil hectáreas en la pampa húmeda. Mentira, en el origen de todas las grandes fortunas, incluso de los industriales, hay actos de corrupción, hay uso privado de recursos públicos, hay manejo del Estado, préstamos, capacidad de obtener préstamos sin devolverlos jamás o a tasas prácticamente inexistentes, hay apropiación lisa y llana, confiscamiento de tierra a las comunidades indígenas. Es mentira que los grandes poseedores de capital están allí porque son genios, ¿me entendés? Hay un montón de circunstancias, incluso algunas hasta delictivas, diríamos, ¿no? Pillaje, uso privado de riqueza pública, el uso del Estado en el origen de estas grandes fortunas. No es el genio de estos apellidos oligárquicos que tenemos en Argentina y en todas partes del mundo. Bueno, esto también son cosas que hay que discutir en la escuela. No podemos transmitir esta ideología ingenua del meritocratismo, que constituye para mí un gran dispositivo legitimador de la desigualdad. La gente acepta las desigualdades, las conoce y las acepta porque ha incorporado la ideología meritocrática. Este está allí porque se lo merece. El otro, o los muchos otros, que somos la mayoría, otros que ni siquiera no comen,
no comen ¿por qué? Porque son imbéciles o porque han sido vagos. Son vagos o son imbéciles. Y esto hace que todos tengamos desigualdades impresionantes en las sociedades, injusticias flagrantes, pero que no son vistas como injusticia. Se ven como legítimas. Te proponemos hacer una breve pausa y ya retornamos para seguir charlando sobre estos temas que son tan interesantes. Ya venimos.